Conoce a tus magistradas y magistrados que imparten justicia administrativa en la República Mexicana. Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con especialidad y maestría en Justicia Administrativa por el Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y con la especialidad de Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca en España. Cuenta con una amplia trayectoria como abogada en la administración pública por más de 15 años, de entre la cual se destaca ser directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, directora de Agenda Legislativa y Reglamentación de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como asesora jurídica en la Dirección General de Apoyo Parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato. El 17 de diciembre de 2015 fue nombrada magistrada propietaria de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En los años de 2017 y 2018 fue electa por unanimidad magistrada presidenta, así como presidenta del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia, capítulo Guanajuato, en el mismo periodo. Arturo Lara Martínez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, una especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho con mención honorífica del Programa Interinstitucional de Derecho de la Región Centro-Occidente de ANUYES. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado en cargos tales como Procurador de la Defensa de los Servicios Públicos en el Estado de Guanajuato, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato, profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, árbitro calificador en la revista Ciencia Jurídica del Departamento de Derecho de la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, magistrado propietario de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en un primer periodo del 2010 al 2017, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato del año 2015 al 2016. El 15 de diciembre del 2017 fue nombrado magistrado propietario para un nuevo periodo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Actualmente se desempeña como magistrado propietario de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Eliberio García Monzón es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con la especialidad en Justicia Administrativa por el Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y un magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Civitas, Guanajuato, México. Dentro de su experiencia profesional, ha fungido como juez auxiliar adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de León, Guanajuato, director de responsabilidades e inconformidades de la Contraloría del Estado de Guanajuato, juez administrativo municipal de León, Guanajuato, juez primero administrativo municipal en funciones de juez administrativo general del mencionado municipio. El 20 de diciembre del 2018 fue designado como magistrado propietario de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Fue electo por unanimidad para el periodo 2021-2022 como magistrado presidente de dicho tribunal y como presidente del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia, capítulo Guanajuato. Gerardo Arroyo Figueroa, licenciado en Derecho, maestro en Fiscal y especialista en Derecho Notarial por la Universidad de Guanajuato. Asimismo, cuenta con la especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con una experiencia laboral de más de 15 años en la administración pública. Es catedrático en diversas universidades públicas y privadas de la región. Es autor de varias publicaciones, trabajos de investigación y ensayos publicados. El 15 de diciembre del 2017 fue nombrado magistrado propietario de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En los años 2019 y 2020 fue elegido por unanimidad magistrado presidente de dicho tribunal. Actualmente ocupa la vicepresidencia de la zona centro de la AMTRIJA por el periodo 2022 a 2023. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz,
Licenció en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en Derecho Civil. Ha ocupado diversos cargos jurídicos en la Administración Pública Estatal. En la iniciativa privada se ha desempeñado como consultor jurídico normativo y catedrático universitario por más de 20 años. Cuenta con formación académica y profesional en materia de transparencia, técnica legislativa, derechos humanos y justicia abierta. Actualmente se desempeña como magistrado propietario de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Bienvenidos una vez más a su programa, Conoce a tus magistradas y a tus magistrados, organizado por la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa. Es un placer el día de hoy contar con la presencia de la magistrada y los magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Hoy nos acompaña el magistrado Elverio García Monzón, presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, magistrado presidente, por hacernos el favor de estar con nosotros este día en el programa. Es un honor. También nos acompaña a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, integrante de la tercera sala. Nos acompaña el magistrado Arturo Lara Martínez, integrante de la sala especializada, el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, integrante de la primera sala, y el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, integrante de la cuarta sala. Un placer, magistrada y magistrados, tenerlos el día de hoy con nosotros para platicar de estos temas que nos interesan a toda la ciudadanía y de manera muy específica al estado de Guanajuato, para conocer a su magistrada y a sus magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de ese estado. Gracias, gracias por estar con nosotros y por supuesto agradecemos muchísimo el patrocinio de la asociación para este programa y sobre todo que se lleva a cabo a iniciativa de su presidente, el magistrado Jesús Anlén Alemán. Sean todos ustedes muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Magistrado presidente, quería tomar la palabra para un saludo de bienvenida. Gracias, muy buenos días. De igual manera, le agradecemos la invitación, la oportunidad que nos brinda acudir a este programa para dar a conocer lo que es nuestro tribunal, aspectos de algunos asuntos que llevamos aquí en el tribunal y algunas cuestiones personales de los integrantes de este tribunal. Muchísimas gracias, esperemos que no sea la última ocasión y que nos dé otra oportunidad para seguir platicando de estos temas tan importantes que tenemos. Gracias. Por supuesto, magistrado, para nosotros es un placer y sabemos que un programa de una hora, pues en realidad no nos permite abordar todos los temas que quisiéramos y en la magnitud de lo que quisiéramos realmente. Pero bueno, es una pequeña muestra de lo que es este gran Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, entrando en materia, a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, es un gusto que esté con nosotros el día de hoy, es un verdadero honor y además queremos preguntarle algo, quizás que es motivo de muchas preguntas en muchas entrevistas, pero ¿qué momentos han marcado su vida profesional, magistrada? ¿Sería tan amable de comentarnos? Sí, buen día, señora ministra. Al contrario, muy agradecida y muy honrada el que precisamente usted, una persona con esa gran trayectoria, pues me esté realizando en estos momentos esta entrevista. La honrada soy yo y aprovecho también para felicitarla por su programa. El Conoce a tus magistrados. Creo que es un puente de comunicación, abre usted un puente de comunicación muy importante con la ciudadanía, pues para que conozca a cada uno de sus magistrados, en este caso de Guanajuato, y que pues nos conozcan un poco más allá, un poco más de lo que hacemos en la labor jurisdiccional. Creo que eso nos acerca muchísimo a la ciudadanía como seres humanos. Muchas gracias, magistrada. ¿Podría platicarnos qué momentos han sido estos los más importantes en su vida profesional?
Sí, pues hay momentos muy importantes en mi vida. Podría yo iniciar y compartirles a las personas que nos ven, nos escuchan y a usted misma, que uno de mis momentos importantes fueron todos aquellos reconocimientos académicos que yo recibí durante mi formación de primaria, secundaria, preparatoria y Universidad de Guanajuato, reconocimientos académicos que debo confesar que más que por mí siempre he sido una persona muy dedicada, muy estudiosa, pero lo hacía más que nada por agradar a mis padres, porque sabía que con eso los hacía felices. En la Universidad de Guanajuato, al obtener uno de los premios de mayor distinción, el premio Maestro Torres Gómez, no, pues mi padre se siente feliz al acompañarme a recibir ese premio. Ese es uno de mis grandes momentos. Otro momento, yo debo de mencionar que es mi pase o mi entrada, mi ingreso a la Universidad de Guanajuato. Yo estudiaba en León, en el Instituto Lux, tenía pase directo para estudiar en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, siempre mi meta fue estudiar en la Universidad de Guanajuato. Era visto como lo máximo, como lo es hoy en día, entonces esa era mi gran meta. Presento mi examen para ingresar a esta universidad y pues bueno, obviamente no paso en la primera oportunidad, como muchas personas, aunque hay otras que sí lo logran a la primera, como el actual rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, que entró en la primera oportunidad. Entonces, pues mi reconocimiento y a su gran labor y trayectoria de esta persona. Y bueno, presento por segunda ocasión para ingresar a la Universidad de Guanajuato y voy a ver los resultados. No era como ahora que te los mandan por línea y te dicen ya pasé, o sea, era la antigüita. Tú ibas al patio de estudios de la Universidad de Guanajuato con un nervio tremendo, pasé, no pasé, y pues a ver la lista. Veo la lista y el primer número que veo en la lista es el número 3. Ese número 3 correspondía a Guillermina Baldovino. Casi me desmayo de la emoción y de haber pasado pues con mucho esfuerzo, también mucho trabajo a la universidad, porque pues en esta vida nada se nos da fácil. En la Universidad de Guanajuato, pues me dedico a estudiar lo más que puedo. Como mencioné, siempre es una persona que fui muy entregada al estudio y más en aquellas materias que me cuestan un poco más de trabajo, pues redoblo el esfuerzo. Y bueno, ahí ya me paso estudiando y teniendo novio también por ahí en la universidad. Es muy importante. Ese novio, pues también es una parte muy importante, aunque no es profesional, pues bueno, es ahora mi único novio y esposo. Una vez que termino la universidad, pues empiezo a buscar trabajo y me acerco con una de mis maestras que justamente trabajaba en el anterior, bueno, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Me acerco con ella, que pues tengo ya deseos de trabajar, y me da una oportunidad de un contrato por honorarios, no recuerdo si de 3 o 4 meses. En ese tiempo, pues las salas del tribunal nada que ver con lo que son ahora, eran salas muy pequeñas. Yo entré a la primera sala del Tribunal de lo Contencioso, que estaba a cargo de la maestra Teresita Rendón Huerta Barrera. Ella era titular de la tercera sala, de la primera sala, perdón, muy conocida por usted. Entonces la sala estaba integrada por la magistrada, por una secretaria de estudio y cuenta y únicamente por una secretaria. Ese era todo su personal, y por Guillermina, que era la auxiliar de la secretaria. Y mi primer labor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues bueno, yo creo que hubo por ahí un proceso de concesiones, porque como no tenía derecho a vacaciones tampoco,
me tocó elaborar todas las carátulas de todas las personas, de todos los actores, ¿no? Entonces unas eran personales, otros eran por grupos, entonces Guillermina elaborando como 300, 400 carátulas solita con mi máquina de escribir y con mi corrector ahí metiéndolo cuando cometía algunos errores. Bueno, entonces, pues eso también fue esa oportunidad fue muy importante para mí. Ya no se dio la oportunidad de continuar en el tribunal, ya no se renovaron los contratos, entonces, pues bueno, ya sigo yo mi vida personal y me dedico un poco o un mucho, creo, a la docencia. Fui directora de la preparatoria que se acababa de crear de donde soy yo, de Silao de la Victoria, y también se llamaba la preparatoria de la Victoria. Me dan la oportunidad de dar algunas clases y me invitan a ser la directora por algún tiempo. Entonces también estuve teniendo actividades de docencia, también en el Instituto Hassá en León, Guanajuato, en la Universidad Santa Fe por varios años. Estuve también laborando ahí con ellos, que hoy pues ya también es reconocida, ha crecido mucho esta universidad particular. Y bueno, un momento sin duda trascendental, debo de decir también que mi esposo se queda sin trabajo. Entonces, me llega un día y dije, no, pues yo creo que mi sueldo como docente no nos va a alcanzar para los dos. Y llega un día con un folletito, era una hoja donde venía una convocatoria para un concurso de oposición para ingresar al Congreso del Estado, donde se estaban concursando tres plazas. Pero lo más triste, pues, es que mi esposo no reunía uno de los requisitos. Entonces, como toda mujer guerrera, pues le dije, yo presento ese examen, yo sí reúno los requisitos. Entonces nos dedicamos ambos, para bien o para mal. Mi esposo es abogado, entonces fue una preparación intensa en el tiempo que teníamos para ese concurso de oposición. Debo de señalar que fue el primer concurso de oposición en el Congreso del Estado. Entonces, por fortuna, entro a ese concurso ingreso al Congreso del Estado a través de ese concurso de oposición como asesora jurídica en la Dirección General de Apoyo Parlamentario, donde nos dedicábamos a asesorar a las diversas comisiones y a la elaboración pues, de iniciativas de leyes, cosa que me apasiona, y creo que tenía en ese tiempo mucha habilidad para detectar las competencias de las unidades administrativas cuando se duplicaban las atribuciones, las funciones de diversas unidades administrativas. Entonces, pues como que me fui ganando un lugar ahí en ese trabajo, ¿no? Posteriormente, pues también hay un momento importante que mi jefa, en ese tiempo, la licenciada Rosa María Cano Melgoza, ahora amiga muy querida, se sienta conmigo a enseñarme a elaborar una iniciativa de ley, porque pues yo no sabía cómo se hacía, ¿no? Y pues me pone a hacer algunos estudios de derecho comparado y se sienta conmigo a hacer la iniciativa de ley de violencia intrafamiliar, que no me costó mucho trabajo porque en ese tiempo había nada más como 2 estados que tenían esa ley. Otro de los momentos importantes, pues, son las invitaciones que he tenido en mi vida profesional para ocupar diversos cargos públicos. En el Congreso del Estado duro 2 años, en la 57ª legislatura, y me voy al Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo ingreso como directora de proyectos legislativos y, pues, bueno, nuevamente en vinculación con las leyes, con los reglamentos municipales. Y posteriormente, también gran momento cuando colaboré con mi jefa, siendo también la licenciada Rosa María Cano Melgoza, a crear la Coordinación General Jurídica, que no existía en Guanajuato, la invitación por parte de ella a irme como directora general de Agenda Legislativa y Reglamentación.
y nuevamente, como verá, pues estoy en contacto con las leyes, ¿no? Y bueno, grosso modo estoy ahí en la Coordinación General Jurídica. Después ella se va de magistrada y yo me quedo como encargada de Coordinación General Jurídica y me invitan, por eso digo que son momentos importantes las grandes invitaciones que he tenido, me invitan a regresar a la Secretaría de Gobierno, pero ahora como Directora General de Asuntos Jurídicos. Un gran reto, llevar la defensa jurídica de los actos que emite el Secretario de Gobierno y estar en contacto con todos los jurídicos de las áreas que conformaban la Secretaría de Gobierno, que sin duda fue una enorme experiencia para mí, porque son actos que revisa hoy día este Tribunal de Justicia Administrativa. Antes de venirme para acá, para ser nombrada, bueno, cuando fui nombrada, estaba por cumplir 10 años tan solo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. Y el gobernador, otro momento importante, cuando el gobernador me dice que me va a proponer como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y pues me va a proponer para aprobación del Congreso. Aquí pues bueno, los nombramientos son unipersonales, entonces soy aprobada por el Congreso del Estado y ingreso aquí a este honroso tribunal en diciembre del 2015, ingreso aquí al Tribunal de Justicia Administrativa. En cuanto ingreso al Tribunal de Justicia Administrativa, otros dos momentos muy importantes, y ya estoy por finalizar. Dos momentos muy importantes fueron el concluir mi especialidad y mi maestría en el Instituto de la Justicia Administrativa de este tribunal. Y cuando fue el informe del magistrado Arturo Lara, su último informe como presidente, hace el anuncio el gobernador en turno de que nos va a dar un terreno para tener nuestra propia sede del tribunal. En ese evento recuerdo que estuvo presente la hoy ministra Yasmín Esquivel Moza, era presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y bueno, también ahí nos da apoyo para comprometer más al gobernador en este proyecto, ¿no? Y en ese momento, cuando estábamos en el informe, se me viene a mi mente, pues bueno, Arturo ya terminaba y yo dije, bueno, pues a ver a qué magistrado le toca la construcción del tribunal, ¿no? Y pues bueno, resulta que en 2017, enero de 2017, momento importante también en mi vida, soy nombrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pues un gran reto. No dudé en protestar ese cargo porque dije, va por mí y por todas las mujeres, porque sabemos hacer de todo y entrarle a todo. Me comprometí al protestar con hacer todos mis actos con legalidad y con mis compañeros me comprometí a morir en la raya por la construcción del Tribunal de Justicia Administrativa. Empiezan mis labores y mis gestiones para que se nos asigne un terreno para la construcción y en noviembre de 2017 se coloca la primera piedra. Fueron en esos momentos muy importantes y a la vez difíciles porque, pues, como sabemos, aquí en Guanajuato, los magistrados cuando ingresamos a la presidencia no dejamos de conformar sala. Entonces, pues era un reto muchísimo mayor para mí tener la responsabilidad de la presidencia, la responsabilidad de la sala, estando con mis estudios, primero de especialidad, luego de maestría, con la construcción del tribunal. Y bueno, finalmente se da esta construcción del Tribunal de Justicia Administrativa, donde nos encontramos el día de hoy aquí. Mi último informe de gobierno lo rendí aquí ya en esta sede del tribunal y arrancamos en 2019 ya con nuestras propias instalaciones, un espacio muy digno, tanto para nuestro personal como para los usuarios de este tribunal. Momento sin duda muy, muy importante.
Otro momento importante que también debo de referir, pues es, participamos con el Congreso del Estado en la nueva ley de responsabilidades administrativas, para también modificar nuestra ley orgánica para dar lugar, andamiaje jurídico a la sala especializada a cargo del magistrado Arturo Lara, que bueno, ya él nos platicará de su experiencia. Recuerdo también un momento importante cuando realizamos junto con mis compañeros magistrados la declaratoria formal del Tribunal de Justicia Administrativa. Recuerdo que me avisaron un día antes que se iba a publicar la ley y ya éramos Tribunal de Justicia Administrativa, entonces era, creo, si mal no recuerdo, un martes y el miércoles teníamos pleno. Toda esa noche no dormí porque dije, no creo que pueda decir nada más de la noche a la mañana, ya somos Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, pues diseñé algo como declaratoria de instalación, me ayudó mucho mi paso en el Congreso, una declaratoria de instalación formal como Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Surge también por ahí, había un transitorio en la normatividad que decía que cuando se presentara el primer caso de un asunto de responsabilidad administrativa por falta grave y no tuviéramos magistrado en la sala especializada, el Pleno lo iba a designar. Y bueno, así como que de sorpresa ni nos cae sin esperarnos el primer caso en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, nosotros, por su experiencia, por su capacidad, por su trayectoria, decidimos nombrar a cargo de esa sala, digamos de una manera provisional, al magistrado Arturo Lara Martínez, y pues no nos equivocamos, porque posteriormente el gobernador lo propuso y el gobernador lo aprobó como magistrado de la sala especializada. Y pues seguimos aún aquí con Arturo. Hacemos esa declaración y pues también la creación y las gestiones para que se diera esta sala especializada. Entonces, pues también con muchos esfuerzos, con muchos trabajos y con la voluntad del magistrado Lara, porque inició casi sin nada. Nada más teníamos al magistrado, pero le faltaba gente. Entonces, las demás salas cooperamos con parte del personal para que arrancara esa sala especializada. Y bueno, creo que son así, grosso modo, los grandes momentos de mi vida. Y pues compartirles, ¿por qué no? También algunos momentos, así mencionarlos nada más, brevemente, momentos personales en mi vida ya muy, muy propios, pues es el nacimiento de mis hijos, recientemente el maravilloso momento, el nacimiento de mi nieto Diego, que tiene 2 años, ya tengo 53 años, ya soy abuela, y el momento muy doloroso en mi vida, la partida de mi padre, ya que gracias a él y a mi madre, hoy estoy aquí. Y sería, pues, lo que podría compartir yo en relación con su pregunta, señora ministra. Muchísimas gracias, magistrada. Una vida muy interesante, sobre todo como mujer y como magistrada. Y bueno, habiendo partido de esa escuela con la magistrada Teresita Rendón, que como todos ustedes saben, la queremos, la respetamos y es toda una institución para la justicia administrativa, no solo de Guanajuato, sino de toda la República Mexicana. A continuación, pasamos a platicar un ratito con el magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrado, entiendo que estás en la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato y bueno, que la competencia de este tribunal está referida de manera específica a cuestiones relacionadas con responsabilidades. Nos encantaría que nos platicaras esta responsabilidad patrimonial del Estado, que es una responsabilidad que en realidad se está combatiendo o se está promoviendo hace relativamente poco tiempo. ¿Podrías platicarnos en tu experiencia en esta sala especializada qué debemos entender por la responsabilidad patrimonial del Estado?
Gracias, ministra. Un gusto saludarla. Tuve oportunidad de conocerla hace como 5 años. No sé si recuerda que por ahí fuimos a Argentina, que usted encabezaba una comitiva de juzgadores mexicanos y pues tuve la oportunidad de conocerla y de reconocer su trayectoria, su brillantez, así que me da gusto poder platicar con usted nuevamente. Mire, como lo comentó la magistrada Guillermina, la verdad es que la sala especializada tiene recientemente, el 4 de agosto, cumplimos 5 años en funciones. Y ha sido, pues, verdaderamente retador el tema, porque como usted lo comenta, pues, relativamente hace poco que comenzó el tema de la responsabilidad patrimonial en los términos en que viene redactado nuestra Constitución, en el artículo ahora 109 de la Constitución, 109, último párrafo. Y es retador y también sensibilizador porque yo he asumido que esta responsabilidad patrimonial, que es una de las 3 competencias que tiene la sala especializada, una es la interpretación de contratos, otra es la de responsabilidad administrativa y esta de responsabilidad patrimonial. En los términos que está redactado en la Constitución, me parece que fue la creación de un derecho humano de reparación patrimonial, así lo asumo yo. Sin embargo, es un contenido en la Constitución limitado, a mi parecer, porque está limitado únicamente a la actividad administrativa irregular. Y cuando hablamos de actividad administrativa, pareciera que estamos excluyendo la actividad judicial o jurisdiccional y a la actividad legislativa. Es decir, pareciera que estas dos actividades, en principio, no tendrían acceso a una indemnización. Y digo en principio porque después tendríamos que meternos a los temas de los tratados internacionales, si es que hay esa posibilidad en algunos tratados, como viene en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 10, que prevé la posibilidad de una indemnización por error judicial y que parece que ahora en día se está adoptando esta posibilidad. Y pues esta modificación, si bien es limitada, me parece afortunada, porque ahora los ciudadanos pueden demandar al Estado por una actividad administrativa irregular y ahorita le comento cuáles han sido las experiencias, por lo menos que hemos podido clasificar. O sea, es decir, Y actividades que sería generan muy un daño. ilustrativo para el público saber más o menos qué Sí, tipo de asuntos se qué manejan en tipo de esta asuntos. Y responsabilidad. Ujú. ahorita antes de la plática dije, bueno, pues cuáles son los asuntos más reiterados o los que más nos han marcado o sobre los cuales hemos podido empezar a generar criterios porque pues no había nada, entonces hay que empezar a construir. Es un sistema en construcción este de responsabilidad patrimonial. Entonces, en principio, pues es la actividad administrativa. Pareciera que están excluidos la judicial y la legislativa, aunque sean irregulares y aunque causen un perjuicio al particular, están excluidos de esta normativa constitucional. Pareciera que están excluidos por intentar proteger el patrimonio estatal, porque se pensó que, así viene en la exposición de motivos de la reforma constitucional, que se pensaba que iba a haber tantas violaciones o actividades irregulares que iba a ser para el Estado imposible estar reparando todos estos daños patrimoniales que se hicieron a los particulares. Y bueno, pues antes esta responsabilidad patrimonial estaba contenida en el Código Civil, pero era casi imposible obtener una reparación porque la redacción del Código Civil es que venía señalado que la responsabilidad era subjetiva y en su caso subsidiaria. Entonces, primero tendríamos que demandar al servidor público que nos causó un daño, agotar el patrimonio del servidor público hasta el monto en que se puede reparar al ciudadano, y después el Estado podría entrar subsidiariamente si es que hubo un dolo del servidor público a pagar la diferencia del patrimonio. Entonces era una situación casi imposible de obtener una indemnización. Sin embargo, con la reforma constitucional que se hizo al artículo 114 y que ahora está a partir de 2006 en el artículo 109, se dijo que la responsabilidad patrimonial tendría 2 características, una de ser objetiva y otra de ser directa. Cuando se dice en la Constitución que es objetiva, pues quiere decir que el ciudadano no tiene que acreditar ni el dolo ni la culpa del servidor público que le causa el daño, solamente acreditar que existe un daño que no tenía la obligación jurídica de soportar. Y cuando dice que es directa, es que podemos demandar directamente al Estado y no al servidor público. Esto no quiere decir que el servidor público evada su responsabilidad. Después el Estado puede repetir en contra del servidor público, pero ese ya será un problema del Estado y no un problema del ciudadano de identificar quién me causó el daño. El daño me lo causa el Estado, a lo mejor por falta de monitoreo del servidor público, de supervisión, y entonces se hace responsable el Estado.
Ahora, ¿qué tipo de asuntos son los que más hemos conocido y que nos sensibilizan finalmente como juzgadores? Mire, fíjese que hay unos que son quizá los que más llegan o que más pueden sensibilizar al juzgador y son los que están relacionados con responsabilidades médicas. Eh, yo entiendo que los servicios de salud tienen pues miles de atenciones quizá diarias, pero hay circunstancias que terminan no siguiéndose los protocolos médicos y que causan lesiones o la muerte de los ciudadanos. Y pues ahora más continuamente los ciudadanos han venido a demandar pues, responsabilidades médicas. Tengo muy claras responsabilidades médicas, sobre todo en procedimientos ginecológicos, eh, en donde pues hay muchísima demanda de estos servicios y de pronto pues no se siguen los protocolos médicos o se acredita en el juicio que hubo una actividad administrativa irregular, es decir, que no se siguió el protocolo médico, que se causa un daño o la muerte. Y entonces los ciudadanos pueden hacer esta reclamación. Y es no solamente una reclamación por muerte, sino una reclamación por daño moral. Ya la Corte ha dicho que la muerte por sí sola, provocada por una actividad administrativa irregular, genera un daño moral. Entonces es un reto calcular el daño moral. Pero también de pronto quedan hijos sin madre o sin padre o en un estado pues de invalidez después de un procedimiento quirúrgico y entonces hay que establecer una pensión para esos menores. Entonces me parece que es una labor que sensibiliza mucho a los juzgadores y que es una gran área de apoyo de parte del tribunal hacia la solución de este tipo de conflictos. Y en Sí. ese sentido creo que es un acierto que la Constitución haya incluido esta figura de reparación patrimonial. También hay muchas situaciones sobre violaciones en la actuación policial. Los policías tienen una relación de carácter administrativo con el Estado y por lo tanto sus actuaciones o los daños que genere la policía a los particulares, pues también son reclamados por parte de los ciudadanos. ¿Qué me refiero? Pues pueden ser lesiones, muerte, y la consecuencia es la misma, indemnización e incluso pensiones para los menores que se quedan sin padre por a lo mejor que han sido privados de la vida por un policía. Son situaciones complejas que de veras sensibilizan. También, por ejemplo, el manejo que se hace en los separos, por ejemplo, hay faltas administrativas en donde se detiene a un servidor, perdón, a un particular y termina en un separo porque a lo mejor se excedió en sus copas, este, pero no todos los municipios tenían servicios médicos y entonces pues a cualquier persona la metían a los separos, pero a lo mejor lo que tenían que hacer era llevarlo a un hospital. Entonces, lo que se ha estado señalando es que hay tratados internacionales en donde ninguna persona puede ser privada de su libertad si no es dictaminado médicamente. Y esto ha provocado, por ejemplo, que los municipios empiecen a implementar estas prácticas antes de privar de la libertad a las personas, porque las personas, pues sí, iban en una situación médica crítica y fallecían en los separos sin un examen médico. Eh, y también hay casos de afectaciones patrimoniales, es decir, se hace una carretera, se hace un camino y no hay una indebida indemnización o se toman predios en exceso para generar la carretera y entonces los ciudadanos demandan la falta de expropiación o la falta de compra de ese derecho de vía por parte del Estado. Son los cuatro asuntos o las cuatro situaciones más reiteradas. No quiere decir que sean las únicas, hay inéditas, hay que pues sí merecen una mención aparte, pero digamos que estas son las cuatro más recurrentes. Fíjese que curiosamente en un principio, todavía ahora, la administración pública tiende a molestarse mucho cuando hay una sentencia en su contra, pero lo que comentamos aquí con los compañeros es que no se trata solamente de molestarte porque hay una resolución en tu contra, sino que creo yo, y también sucede con las responsabilidades administrativas, que es un área de oportunidad para corregir esas debilidades institucionales, como el caso de los separos que le comento, no hay servicios médicos, pues entonces no puedes privar de la libertad a alguien porque no está seguro si lo que necesita o si lo que debe proceder es una privación de la libertad o una remisión a un hospital para un tratamiento. Entonces, me parece que es una oportunidad estas sentencias si se clasifican, si se procesan de manera adecuada, porque estas terminan pues en tribunales federales, en juzgados de distrito, en tribunales colegiados,
Y toda esa información que se recaba debería ser un insumo muy importante para las administraciones públicas, es decir, una situación en la que se puede aprovechar. Lo mismo ha sucedido con las responsabilidades médicas. No existían protocolos suficientes para todas las intervenciones que hacía el sector salud en el Estado y se generaron. Entonces, me parece que no es dictar sentencias por dictar, sino que son sentencias que pueden ser aprovechadas en otro ámbito. Y entonces, en ese sentido, me parece que la actividad que se realiza, pues es muy trascendente, no solo dictando sentencias, sino procurando que esas sentencias tengan una repercusión, corrigiendo debilidades institucionales, como yo lo menciono. Eso es lo que podría decir sobre este tema de la responsabilidad patrimonial, ministro. Muy claro, magistrado, además muy ilustrativo, y a mí me parece que nuestro público televidente pues tiene una visión de lo que es realmente la responsabilidad patrimonial del Estado, que como bien mencionaste, pues no era algo que estuviéramos acostumbrados a poder impugnar de primera intención, que había que recorrer un camino mucho más largo que hoy afortunadamente la reforma constitucional nos ha acortado. Pues esto es lo que ilustra a nuestro público la gran importancia de un tribunal de justicia administrativa con magistrados competentes, con magistradas estudiosas, con magistrados que están a la altura de las demandas de los justiciables en nuestro país y en el estado de Guanajuato, en este caso concreto. Es un placer escucharte, magistrado, y sí tuve el privilegio de conocerte en Argentina, que en realidad fue un viaje muy ilustrativo y muy bonito. Y bueno, al contrario, la que estaba muy contenta de estar con ustedes fui yo, y sobre todo porque se desarrollaron actividades académicas de gran provecho para nosotros como funcionarios de la Administración de Justicia. Un placer escucharte, muchísimas gracias, y además esta parte ilustrativa de qué tipo de juicios son los más recurrentes, no los únicos, pero sí los más recurrentes en esta sala, pues que prácticamente está incursionando apenas en esta parte importante de la responsabilidad patrimonial del Estado. Muchísimas gracias, magistrado. Y ahora pasamos con nuestro magistrado presidente, el magistrado Elverio García Monzón. Magistrado, muchísimas gracias por haber organizado esta entrevista con la magistrada y los magistrados presentes. Me encantaría que nos platicara, magistrado presidente. Acuérdense que nos estamos tuteando todos, por favor. Nos encantaría que nos ilustrara sobre qué es, cómo se lleva a cabo, qué implica la justicia administrativa municipal en el estado de Guanajuato. Si eres tan amable, magistrado presidente. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos ven en este canal. Y también aprovecho para agradecerle la invitación que nos hace. Gracias por difundir a la actividad de los tribunales de justicia administrativa de los estados, de la República. Y efectivamente vamos a hablar un poquito de lo que es la justicia administrativa municipal en el estado de Guanajuato. Fíjese que desde mi punto de vista, los municipios en el estado de Guanajuato, en nuestra constitución ya tienen reconocida tres funciones, lo que es la función reglamentaria, la función administrativa y la función jurisdiccional. Sabemos que la función reglamentaria está a cargo del ayuntamiento, ¿sí? La función administrativa consideramos que está a cargo del presidente municipal y del conjunto de dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, y la función jurisdiccional está a cargo de los juzgados administrativos municipales. Si a partir de enero aproximadamente de 1998, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato contempla la figura de los juzgados administrativos municipales, pero realmente se consolidan o materializan hasta el año 2000, donde ya se empiezan a dar la creación de juzgados administrativos municipales en distintos municipios de aquí del estado. Y la ley en su momento contemplaba que en cada municipio debe existir cuando menos un juzgado administrativo municipal, y que cada juzgado, de acuerdo a esta ley, está integrado por un juez, un secretario de estudio y cuenta, un actuario y el personal administrativo. Y así van evolucionando los municipios. Le comento, por ejemplo, en el municipio de León, Guanajuato, a la fecha tiene 3 juzgados administrativos municipales, ¿sí?
Cada juzgado está integrado por un juez, una secretaría de estudio y cuenta, un proyectista, hay un área de actuarios, hay un área de oficialía común de partes y también se tiene la figura del juez administrativo general, que se encarga de la representación y del ejercicio presupuestal. Es el enlace con la administración. Y los juzgados administrativos municipales tienen competencia para conocer de todas aquellas controversias que plantean los particulares en contra del presidente municipal, de cualquier titular de las dependencias, de cualquier autoridad municipal, con excepción del ayuntamiento. Porque cuando se trata de un acto de resolución del ayuntamiento, es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado actualmente, anteriormente llamado o denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Ahí se da la competencia concurrente, ya se deja la libertad al particular de acudir a presentar su demanda ante el juzgado administrativo o bien acudir a presentar su demanda directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Y a la fecha le digo que tienen muchas demandas de ciudadanos en contra de municipios, por lo que se va a platicar más adelante aquí en el tribunal, contamos ya con el juicio en línea. Y los juzgados no tienen el juicio en línea y es donde de alguna manera se nos han aumentado las demandas aquí en el tribunal. Fíjese que también es muy interesante la forma en que se designan los jueces administrativos municipales. ¿Sí? Se saca una convocatoria pública para integrar una terna. ¿Sí? Una vez que se integra la terna, el presidente municipal somete a consideración del ayuntamiento. El ayuntamiento por mayoría calificada designa al juez o la jueza o al juez o la juez administrativa del municipio. Y es como tenemos nuestra justicia administrativa aquí en el estado, sí, porque yo lo veo que es muy importante, tiene mucha trascendencia, porque el legislador se ha preocupado por acercar la justicia administrativa a los ciudadanos en el municipio. ¿Y por qué digo esto? Porque el municipio yo creo que es el primer contacto que tiene el gobernado con la autoridad, ¿sí? Y ya el gobernado recibe la mayoría de los servicios que están a cargo del municipio, ¿sí? Que son, pues, podríamos decir, servicios esenciales para la vida de las personas, porque ahí tenemos que se presentan las demandas en contra de una mala prestación del servicio público de agua potable, ¿sí? El cobro excesivo del servicio, el impuesto predial, ¿sí? La aplicación de multas, ¿sí? Aplicadas por lo que es muy común, las direcciones de mercados, ¿sí? Por los agentes de tránsito o policías viales en algunos municipios, ¿sí? Son donde vemos que la importancia que tiene la justicia administrativa. Y yo creo que aquí en el estado es muy importante porque el gobernador, a pesar de que tiene el juicio en línea, no tiene que desplazarse aquí a la ciudad de Silao, Guanajuato, donde se encuentra el Tribunal de Justicia Administrativa, para presentar sus demandas. Por eso la importancia y la trascendencia que tenemos aquí en el estado de Guanajuato en nuestra justicia administrativa municipal. Y nada más, ya para concluir, le comento que su servidor, ¿sí? Duró aproximadamente casi los 19 años a cargo de un juzgado administrativo municipal en el municipio de León, Guanajuato. Sí, me tocó crear el primer juzgado administrativo municipal en el año 2000. Me designaron ahí el ayuntamiento en abril del año 2000, ¿sí? Hasta diciembre de 2018 que tuve el honor de que me designaran magistrado aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No, pues nos ha hecho un recorrido muy ilustrativo de lo que es la justicia municipal, que debo mencionar, no es algo que exista en todos los estados de la República. En realidad existe el Tribunal de Justicia Administrativa y que se integra pues de un pleno de salas ordinarias, pero no tanto de justicia municipal. Esta es una figura realmente novedosa, pero que como usted bien lo ha mencionado, bueno, como tú lo has bien mencionado, magistrado presidente, pues es la justicia cotidiana, la más cercana a la población y bueno, que además le permite promover pues sus quejas, sus juicios
en contra de las actuaciones de las autoridades administrativas municipales sin tener que desplazarse a otro lado. Claro, independientemente de que exista o no el juicio en línea, pero a mí me parece que esta es una justicia realmente cercana a la población. A mí se me hace una figura muy interesante, desafortunadamente no explorada en todos los estados de la República. Yo creo que en este sentido Guanajuato es un estado líder en este tipo de justicia municipal que deberían copiarle muchos otros estados, porque es la justicia más cercana al justiciable. Muchísimas gracias, magistrado presidente. A mí me parece altamente ilustrativo, pero sobre todo me satisface mucho que haya en un estado este tipo de justicia tan cercana a la población. Muchísimas gracias, magistrado presidente. A continuación, el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Yo quisiera preguntarle a usted algo a lo mejor un poco personal. ¿Cómo fue su incorporación a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato? Es importante también que las personas que nos escuchan pues conozcan a sus magistradas y a sus magistrados, y estamos viendo que es gente muy capacitada, gente con una gran experiencia, y esto pues nos da seguridad jurídica y confianza, sobre todo para nuestros justiciables. Adelante, señor magistrado. Gracias, ministra. Antes que nada, agradezco esta valiosa oportunidad que nos brinda la Asociación de Magistrados, que nos brinda el Tribunal de Justicia Administrativa, y desde luego agradecerte, ministra, tu participación e invitación en este programa. Tu servidor se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa, inicia actividades propiamente en enero del 2018. Yo tomo protesta en diciembre del 2017. Desde luego me enfrento a un reto mayúsculo, me enfrento a una dinámica importante que ya en ese momento tenía este órgano jurisdiccional, un órgano consolidado, un órgano firme, un órgano fortalecido, con un equipo de trabajo altamente profesional y joven. Me enfrento yo contra este reto, muy significativo. Provenía yo de la administración pública, donde había colaborado por más de 15 años. Concretamente, mi último lugar de trabajo fue la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Con ello, pues cerré un ciclo muy interesante, porque provenía también yo, o tuve la oportunidad pues de elaborar, decíamos, en la administración pública federal y estatal en la materia de consultoría y asesoría administrativa y normativa, en el ámbito normativo también, y en el último centro de trabajo, que fue la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, tuve la oportunidad de colaborar en el tema de la evaluación y las auditorías al desempeño. Entonces cierro este ciclo con la parte de impartición de justicia en este órgano jurisdiccional. Esto desde luego me ha fortalecido en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, y me parece que también me ha permitido aportar a este órgano jurisdiccional esa experiencia en la administración pública y en el ámbito también de la evaluación. Esta incorporación que yo tengo en el 2018, me enfrento contra una multiplicidad de actos impugnados, de procesos en curso, que desde luego me invitaron al estudio, me invitaron a generar controles, me invitaron a fortalecer procesos internos dentro de la primera sala a la que yo fui en esa oportunidad asignado, siempre con un equipo altamente colaborativo, profesional, dispuesto. En ese 2018 también me corresponde participar junto con mis compañeros magistrados en el proceso de construcción de esta infraestructura, de este órgano jurisdiccional, que, como ya mencionaba la magistrada, pues estamos en un lugar estratégico, neurálgico del estado de Guanajuato. Me corresponde participar también en ese proceso de transición. En ese 2018 también, desde luego, colaboré en el tribunal en el ámbito de la transparencia, fui miembro del comité de transparencia, lo cual también me arribó a un tema que yo no había participado. Desde luego que el aprendizaje ha sido permanente, ha sido constante. Ese 2018 para mí fue muy significativo, porque pues fue un periodo de adaptación, fue un periodo de incorporación, de adaptación a nuevos procesos, a nuevas dinámicas, insisto, capitalizando un conocimiento y una expertise previa que yo ya contaba.
vinculándome con mis compañeros y fue una experiencia altamente positiva, de tal suerte que en diciembre del 2018 el balance que hago es así, es positivo. Fue una incorporación, me parece que llegó a feliz término. Se sigue aprendiendo desde luego, el aprendizaje es permanente, es constante en este órgano jurisdiccional, dada el cúmulo de asuntos que hoy en día tenemos. Eso me permitió también generar confianza en el equipo de trabajo y generar una dinámica importante que actualmente permanece, donde tratamos de que los asuntos pues se resuelvan con toda oportunidad, con toda calidad, que las sentencias realmente resuelvan el problema jurídico que nos plantean los justiciables y que finalmente se fortalezca el Estado de Derecho y la mejora en la gobernanza pública. Es lo que puedo compartir, ministra. Agradezco tu pregunta. No, al contrario, magistrada, la agradecida soy yo, pero algo que has mencionado, para ti fue un reto porque dices venías de fuera, pero yo creo que la composición híbrida de este tipo de tribunales es muy enriquecedora, así como hay gente de carrera que ha venido desde puestos anteriores para formar parte del tribunal, pues también la gente que trae la experiencia en la administración pública, pues contribuye de manera muy importante, como fue tu caso, precisamente para enriquecer el debate dentro del tribunal y hacer pues mucho mejores resoluciones. Siempre es importante, esto ha pasado también en el Poder Judicial Federal. Yo soy un agente de carrera, pero nos han llegado personas de fuera que evidentemente han enriquecido mucho el debate porque son visiones distintas, son visiones diferentes que en un momento dado, pues lo único que va a suceder es tener una visión más amplia de lo que vamos a resolver y de nuestra gran responsabilidad como impartidores de justicia. Muchísimas Gracias. gracias, magistrado. Y a continuación, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrado, muchas gracias también, al igual que todos los demás, de estar con nosotros en esta entrevista. Y magistrado, yo a ti te quiero preguntar una situación que es importantísima. ¿De qué manera instrumenta el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato la justicia abierta? Si eres tan amable de ilustrarnos, magistrado. Muchas gracias, ministra. Gracias por este espacio y qué mejor que con tan digna, ilustre moderadora que nos da ese espacio. Muchas gracias. Un saludo a quienes ven este programa. Entro en materia. En efecto, la justicia abierta pues se inspira en un modelo de gobierno abierto, que lo que busca es fortalecer esa confianza en la ciudadanía, en las instituciones públicas. Sin lugar a dudas, cobra gran relevancia la labor y la función jurisdiccional que realizamos en este tribunal, pero también cobra gran relevancia la manera a través de cual acercamos a la ciudadanía y le abrimos esa puerta para que la ciudadanía vea detrás qué es lo que hacemos, vea ese proceso jurisdiccional, lo que implica, lo que trae aparejado, de tal manera que haciendo ese proceso podemos llegar a acercar y a concatenar y que no sea el tribunal que está allá, sino que la ciudadanía vea que es su tribunal, en donde podríamos decir coloquialmente hablando, se cocina lo más cercano a la justicia, ¿verdad? Entonces cobra gran relevancia la manera a través de la cual le damos a conocer todo ese proceso. Desde luego, sin vulnerar los principios de imparcialidad, de independencia y de autonomía en la judicatura. Particularmente aquí en el tribunal hemos realizado concretamente 7 acciones para poder realizar esa justicia abierta. En el caso personal, he venido trabajando por los últimos 6 años y medio prácticamente en el Comité de Transparencia, el cual me honro en presidir, sumado pues a casi 13 años trabajando en materia de transparencia. Directamente y concretamente tenemos nosotros un portal de sentencias en donde publicamos de manera en versiones públicas todas las sentencias que emitimos, cada una de las 5 salas y las sentencias que emitimos en el pleno. Además de las sentencias relevantes y las ordinarias, todo lo publicamos. También publicamos nuestros criterios que se generan en pleno y que se generan en salas para ir orientando a los justiciables sobre todo esos aspectos que aparejados con la jurisprudencia que dicta el Poder Judicial de la Federación, cuáles son los criterios que orientan nuestro actuar.
Contamos además con un portal de transparencia proactiva en donde acercamos a la ciudadanía pues que conozcan cuál es la competencia del tribunal, alguna serie de preguntas frecuentes, todas las respuestas en materia de transparencia y acceso a la información. Tenemos un catálogo de los actos impugnados, cuáles son los actos más recurridos y sugerimos alguna atención directamente a esa problemática que aqueja a la ciudadanía. También le mostramos cuáles son los trámites y servicios que prestamos aquí en el tribunal, la oferta académica, que hablaré de ello en un momento más, el personal del tribunal, presupuesto, todos aquellos aspectos que son de interés para la ciudadanía. Y desde luego, pues le ponemos accesos al asesor jurídico en línea, a nuestra plataforma nacional a la plataforma nacional de transparencia, a nuestro sistema de juicio en línea. Esa sería la tercera acción, pero tenemos también otra que es que todas nuestras sesiones de pleno son públicas, las videograbamos y las proyectamos. Esto está en acceso directo a la ciudadanía en nuestro canal. Y también, pues la justicia abierta la acercamos a través de convenios que generamos de colaboración con organismos públicos, con universidades. Tenemos nuestra defensoría de oficio, tenemos visitas de alumnos para que vean el trabajo que realizamos, tenemos conversatorios, tenemos directamente una comisión de justicia abierta donde revisamos las políticas que implementamos en materia de justicia abierta y desde luego también tenemos la participación con voz y voto de ciudadanos en varios de nuestros comités internos, como en el de Integridad y Ética Pública, en el comité editorial y en el comité de control interno, para que sean partícipes de la labor que realizamos aquí. Esa es una aproximación de lo que realizamos en materia de justicia abierta, ministra. Interesantísimo, magistrado, interesantísimo. Yo me acuerdo que antes se decía, jueces, magistrados, ministros, hablan solamente a través de sus sentencias, no tienen que tener relación alguna con los justiciables. Y no, hoy es todo lo contrario. Y después de escucharte y de ver realmente esa gran cercanía que el tribunal tiene con los justiciables a través de todos estos medios que gentilmente nos has narrado, pues vemos cómo la justicia ha cambiado y esta justicia abierta nos permite, pues a lo mejor estar más abiertos a la crítica constructiva, que ayuda a una mejor impartición de justicia, pero sobre todo a la participación más activa de la sociedad. Y yo creo que eso nos nutre enormemente, pero nos hace cada vez ser mejores funcionarios. Me parece extraordinario. Muchísimas gracias por tu explicación, magistrado. Muy, muy amable. Y volvemos ahora con la magistrada Guillermina Baldovino. Magistrada, me encantaría, tú fuiste presidenta de este tribunal y además entiendo que, bueno, estuviste desde casi los inicios del tribunal con Teresita Rendón. Que nos platicaras para nuestro público justiciable. ¿Cómo funciona este tribunal? ¿Cuál es su integración? ¿Funciona en pleno, en salas? ¿Cuántos realmente magistrados y magistradas la integran? Si eres tan amable de ilustrarnos en este tema, sobre todo tú, pues que tienes ya tanto tiempo en el tribunal, aun cuando has tenido algún periodo de impas, lo cierto es que pues prácticamente lo conoces desde sus orígenes. Si eres tan amable. Sí, muchas gracias, ministra. Pues bueno, por disposición legal, el Tribunal de Justicia Administrativa está integrado por 5 salas. O sea, tajantemente dice la ley, son 5 salas y habrá una sala especializada y en nuestra ley orgánica se definen las atribuciones de esta sala especializada. Entonces está, como ven, conformada por 5 magistrados y como nos ven en estos momentos, de esos 5 son 4 hombres y su servidora. Integramos pleno los cinco magistrados y su servidora también, integramos pleno, integramos el Consejo Administrativo del tribunal que ve la parte administrativa. También conforman el tribunal pues las distintas comisiones, las comisiones de transparencia, que ya está comentando por ahí el magistrado Cuauhtémoc, la Comisión de Igualdad, Cultura Laboral y No Discriminación, que tiene a bien presidir una servidora, Comisión de Ética, los comités de adquisiciones,
no sé qué, cualquier otra cosa más que quisiera que compartiera, magistrada. No, pues Magistrada, ya le es muy estoy haciendo interesante magistrada nuevamente. sobre todo saber la integración y digo, bueno, tú tienes una trayectoria muy importante de la que nos has hecho partícipes hace un rato, como mujer pues prácticamente digna de toda admiración y respeto, como tú bien lo dijiste, una magistrada guerrera, una magistrada guerrera que ha estado pues siempre tratando de lograr la mejor preparación, el no desmayar para obtener un puesto, el estar pues a la vanguardia de todo, por eso nos da mucho gusto. Y en lo personal, pues siendo mujer sobre todo, me da muchísimo gusto conocer a profesionales del derecho como tú, dignas de toda nuestra admiración y de todo nuestro respeto, magistrada. Y los justiciables, Muchísimas. pues que sepan, ¿no? Que tienen a una magistrada de esta calidad en el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, con toda la experiencia, con todo el conocimiento, pero sobre todo con todo el compromiso que tú manifiestas y que tú tienes a través de todo tu desarrollo profesional. Un placer, magistrada. Un placer. Muchísimas gracias. Y nada más, si me lo permite, también agregaría que Sí. también contamos con magistrados supernumerarios. No nos dice la ley cuántos. Actualmente ya venció el nombramiento de un magistrado supernumerario y únicamente tenemos también a una magistrada supernumeraria que entra a suplir las ausencias de algún magistrado por alguna razón. Por ejemplo, cuando el magistrado Lara se tuvo que ir a la sala especializada, pues la magistrada supernumeraria asumió las funciones de la sala que dejaba el magistrado Arturo Lara. Entonces, actualmente son un magistrado que supernumerario, bueno, ya venció su nombramiento, y la magistrada supernumeraria que actualmente tiene todavía vigente su nombramiento. La figura del supernumerario es importantísima, importantísima porque de alguna manera no hay desintegración del tribunal para el efecto de la resolución de los asuntos y en varios tribunales se consagra esta figura. En alguna época en la Corte había la famosa sala auxiliar que de alguna manera tomaba ministros de la sala para ir a otras. En la actualidad ya no existe, pero siempre la necesidad de una suplencia pues está latente porque no sabemos exactamente pues qué pueda pasar para que alguien en un momento dado pues tenga un imprevisto y no pueda presentarse a la sesión. Entonces, qué bueno que la ley del tribunal tiene previsto todo esto. Muchísimas gracias, magistrada. Un placer siempre escucharte, siempre elocuente y sobre todo con mucho conocimiento de causa. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrado, nos habías platicado y nos ilustraste de manera muy, correcta y sobre todo con un gran conocimiento sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora, ¿podrías platicarnos de esta otra parte tan importante de la sala especializada en la que estás sobre la responsabilidad administrativa de los servidores? Sí, claro, ministra. Fíjese que desde los años 2015 y 2016 se empezaron a discutir y a realizar reformas a la Constitución Federal, muy concretamente en el capítulo de responsabilidades de la Constitución, entre los artículos 108 y 114, en donde se creó un sistema nacional anticorrupción. Y bueno, pues este sistema nacional anticorrupción, si bien no crea tantas instancias, más allá de un comité coordinador y un comité de participación ciudadana, sí busca que se integren muchas instancias para generar información y otra vez que esta información sirva para corregir los vicios que hay en la administración. En ese marco también quedaron inscritos los tribunales de justicia administrativa como competentes para sancionar las faltas graves en materia de responsabilidades administrativas, incluso a grado constitucional en la fracción quinta del artículo 116. Y como pues comenté, entre el 2015 y 2016 se hicieron las adecuaciones constitucionales, tanto a nivel de la Constitución Federal como en la Constitución Estatal. Y como lo comentó la magistrada Guillermina, pues en el 2017 llega al tribunal el primer asunto
y hay que atenderlo. Entonces, pues tuve la confianza de mis compañeros magistrados de pues nombrarme como magistrado de sala especializada para atender ese primer asunto y bueno, después los que vinieron antes del nombramiento definitivo. Pero bueno, lo que le puedo platicar de esta experiencia, pues es que sí, lo que se empieza a aplicar, pues es la disposición constitucional, las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ahora divide dos tipos de conductas, unas conductas como faltas graves, vinculadas a actos de corrupción, y faltas no graves, vinculadas a faltas en el servicio administrativo, que no necesariamente implican un acto de corrupción. ¿Y qué es lo que yo he alcanzado a observar, así como situaciones en que en que se han roto paradigmas? Por ejemplo, en la aplicación de la ley general y también la del Sistema Nacional Anticorrupción o estatal, que en este caso nos corresponde a nosotros. El primer paradigma que veo que se rompe es que estuvimos acostumbrados desde 1982, que fue la reforma moral del Estado, hasta 2016, que es la reforma constitucional actual, en que quienes eran los corruptos eran los servidores públicos y solamente se sancionaba a los servidores públicos. El concepto constitucional actual es no solo los servidores públicos son corruptos, también los particulares participan de la corrupción y entonces se va a sancionar por actos de corrupción a los servidores públicos, pero también a los particulares. Entonces, un primer paradigma que se rompe y que hay que aplicar ahora en el Tribunal de Justicia Administrativa es que se sanciona también a los particulares que participan en actos de corrupción y ya se ha sancionado. Ya se ha sancionado a particulares que participan de estos actos. Y hay, digo yo, tipos administrativos diseñados para particulares y que se les aplica sanción. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, pues puede ser una inhabilitación para la contratación pública, una suspensión, una sanción económica, si es que causaron, o una sanción económica si es que obtuvieron un beneficio indebido, o una indemnización para el Estado si es que causaron un perjuicio con ese actuar corrupto o que la ley clasifica como tal. Otro paradigma que se rompe y que me parece muy interesante en la aplicación de esta ley de responsabilidades administrativas nueva o este sistema de responsabilidades administrativas es que el afectado de la corrupción no es el Estado. Antes pensábamos que el afectado de la corrupción era el Estado y el monopolio para la sanción era del Estado. Es decir, el particular se podía concretar a presentar su denuncia y los órganos internos de control hacían su investigación, sustanciaban y sancionaban. Pero el particular no podía tener una intervención más allá. ¿Por qué? Porque la ley no le daba un interés jurídico. Ahora, la nueva ley dice pues que los afectados de la corrupción es toda la sociedad y cualquier ciudadano puede presentar una denuncia. Y si es una denuncia de un ciudadano identificable, es parte, incluso en estos procedimientos de responsabilidad administrativa, puede ofrecer pruebas, puede recurrir las decisiones que vayan tomando las distintas instancias de responsabilidad administrativa. Y esto ha provocado pues mucha más interacción, actividad y participación de la ciudadanía en combate a la corrupción. Otro paradigma que se rompe, creo yo, es que este tema de responsabilidades administrativas se utilizaba mucho también para venganzas políticas. Y entonces, como quien investigaba también sustanciaba y resolvía, pues podía aplicar una inhabilitación y con eso dejaba fuera a un funcionario público de cualquier participación hasta que algún órgano jurisdiccional anulara esta decisión, lo cual podía llevar pues muchísimo tiempo y lo dejaban pues relegado de la función pública o de una participación en algún cargo que quisiera ocupar. Entonces, ahora lo que se pretende es que este procedimiento sea conocido por distintas autoridades en distintas instancias. Entonces hay una autoridad para la investigación que después acusa, hay una autoridad para la sustanciación y hay una autoridad para la resolución. En el caso de las faltas graves, quien realiza la resolución o quien emite la resolución es el Tribunal de Justicia Administrativa en el caso de faltas graves. Cuando estos serían los paradigmas que veo que se rompen, es decir, el interés jurídico ya es de todos, porque todos somos afectados de la corrupción, no solo el Estado. Los particulares también pueden ser corruptos y también pueden ser sancionados. Hay 3 instancias, entonces para que alguien resulte sancionado, pues pasa varios filtros antes de recibir una sanción. Y también ha sucedido algo interesante. A mí en la época en que se emitió la ley me tocó participar en algunos foros y cuando sacábamos estadísticas de cuántas sentencias se emitían sancionando finalmente
o sea que se declaraba la validez que imponían los órganos internos de control o las contralorías en aquel momento, solo el 2 o 3% de las resoluciones quedaban firmes, es decir, de 100 asuntos en donde se sancionaba a un servidor público, solo 2 o 3%, dependiendo del tribunal, quedaban firmes. Entonces, esa era una situación que se observaba en ese tiempo. Y también otra es que no había un procesamiento de la información, es decir, pues había un 97% de sentencias en donde se terminaba anulando la sanción al servidor público, pero no sabíamos cuáles habían sido las causas. Entonces había 30 años de sentencias perdidas porque nadie hacía un procesamiento de esa información. ¿Para qué? Para que las contralorías corrigieran y también los tribunales corrigiéramos cuáles eran las deficiencias en este procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, pues lo que obtenemos ahora de estos 5 años en donde esta responsabilidad de sancionar se ha trasladado a los tribunales de justicia administrativa es que entre el 35 y el 40% de las causas que se inician en contra de servidores públicos o particulares terminan siendo sancionados. Es decir, se subió del 2 o 3% al 35 y 40% de sanción. Esto quiere decir, bueno, pues que sí hubo un salto muy grande. Pero además, al estar el tribunal inscrito dentro de un sistema estatal anticorrupción, pues periódicamente estamos rindiendo informes de cuál es el porcentaje de sanción, el porcentaje de eficiencia también de las sentencias del tribunal, pero sobre todo desglosando las sentencias, cuál fue el motivo por el cual no se sancionó. Y este es un insumo que tiene y puede ser aprovechado por los órganos que son los acusadores en este sistema de responsabilidades administrativas. Entonces, esa es una ventaja que observo ahora con este nuevo sistema. Desde luego, es un sistema en construcción, no hay tantos principios definidos. De hecho, la Corte nos ha dicho, ustedes prudentemente pueden acudir a los principios del derecho penal. Pero cuando nos vamos excediendo, pues el Poder Judicial de la Federación nos dice, este sí, este no, este no. Entonces, pero está bien, porque, bueno, pues todos vamos matizando los principios que se pueden aplicar en este procedimiento de responsabilidades administrativas. Es más o menos lo que le puedo comentar de mi experiencia en este tema de responsabilidades. Decías hace ratito, mis compañeros tuvieron la confianza de darme la oportunidad en esta nueva sala, en esta sala especializada. Yo creo que tuvieron el tino de ponerte en esa sala especializada porque veo que has ido construyendo un derecho a la par de lo que pues prácticamente ha sido la evolución del el derecho administrativo sancionador, que en un momento dado es una rama todavía, como bien lo has mencionado, en construcción. Pero creo que has hecho un excelente papel, dominas el tema de manera extraordinaria y algo que me encanta cómo has transmitido es esta participación hacia la sociedad en donde también ella está involucrada en los problemas de corrupción, porque como bien lo has mencionado, no solamente es corrupto el funcionario público que actúa de manera indebida e ilícita, sino también es corrupto quien en un momento dado le hace una propuesta indecorosa y forman parte de esta propuesta dos personas. Como bien dice el dicho coloquial, tan culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Entonces, y de esta forma, pues lo importante es contribuir a una nueva cultura que se va formando precisamente con estos criterios que el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación correspondiente, pues nos van dando las pautas precisamente para ir matizando y madurando esta institución que tanta falta nos hace en nuestro país, tenerla presente, pero sobre todo con una aplicación práctica, con una aplicación certera como la que tú haces, como la que el tribunal hace, y sobre todo para que los justiciables tengan esa confianza en sus magistradas y en sus magistrados. Muchísimas gracias, magistrado. Eres muy amable. A continuación, nuestro magistrado presidente. Magistrado,
llevas pues 35, bueno, creo que el tribunal lleva 35 años de experiencia, el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, que se dice fácil, pero no lo es tanto. Y bueno, el magistrado presidente pues siempre llevará sobre sus hombros el liderazgo de una institución tan importante en la administración de justicia como es este tribunal. Entonces, a mí me encantaría, magistrado presidente, que nos platicaras cuál ha sido esta evolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en estos 35 años de vida. Si eres tan amable, magistrado presidente. Gracias. Mire, me gustaría empezar comentando algunas cosas chuscas que se dieron cuando yo empecé a trabajar en el municipio de León, Guanajuato. Sí, porque le comento que yo creo, desde mi punto de vista, la justicia administrativa en el estado de Guanajuato ha evolucionado mucho, ha avanzado mucho. Yo creo a la fecha ya tenemos una justicia bien consolidada. Y le comento que, como es de su conocimiento, hasta mediados de la década de los 80, desde mi punto de vista, los tribunales federales tuvieron el monopolio de la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque en esa época había aquí en el estado de Guanajuato teníamos dos medios para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades estatales y municipales, lo que era el recurso administrativo y lo que era el juicio de amparo indirecto. Y le comento que la gente en ese tiempo, los abogados, no tenían confianza en el recurso administrativo, porque la autoridad lo que hacía era convalidar esas resoluciones o esas sanciones que aplicaba. Y en ese tiempo, ahí en los municipios se hablaba de la justicia del compadre. ¿Por qué decimos la justicia del compadre? Porque llegaba una multa o el cobro de un impuesto muy alto. Si conocíamos a alguien que estaba en administración, decimos, no te preocupes, ahorita soluciono tu asunto con mi compadre el tesorero. No te preocupes, ahorita soluciono el asunto con mi compadre el presidente municipal. O con su compadre, que era algún síndico o regidor del ayuntamiento, ¿sí? E incluso se hablaba de broma en esos tiempos, ¿sí? ¿Qué recurso hay? O sea, pues el del recordamiento del 10 de mayo. No hay más recurso que ese. Sí. Y luego ya tiene muchos avances aquí nuestra justicia administrativa, porque a partir del año de 1986, en 1986 se expide la primera ley de justicia administrativa del estado de Guanajuato y hasta 1987 entra en funciones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guanajuato. Y cuando se crea el tribunal, se crea como un órgano jurisdiccional de mera anulación, donde únicamente las resoluciones de los magistrados se limitaban a declarar únicamente la nulidad de ese acto o resolución que se estaba impugnando. Ya posteriormente, en el año de 1999, viene la segunda ley de justicia administrativa del estado de Guanajuato, donde ya se contempla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado como un órgano jurisdiccional de plena jurisdicción. Si ya en esta época el tribunal emitía sentencias declarando la nulidad, reconociendo el derecho el derecho y declarando la condena, ¿sí? Y un ejemplo muy claro que se empezó a ver, por ejemplo, lo típico, lo tradicional que se mencionaban de los juicios que son hay muchos aquí en el tribunal, en los juzgados, las infracciones de tránsito cometidas por conductores de vehículos automotor, donde en ocasiones la autoridad municipal o bien la estatal, ¿sí?, decreta el desposeimiento ya sea de la tarjeta de circulación, la placa de circulación o incluso en ocasiones hasta del vehículo, ¿sí? Anteriormente se declaraba la nulidad y era un batallar para que se restituyeran estas garantías. A la fecha salen las sentencias donde se declara la nulidad de la infracción de tránsito que se le imputa al conductor del vehículo, ¿sí? Se reconoce el derecho a la devolución en un dado caso y si hubo el pago de alguna cantidad, se reconoce el derecho a la devolución de la cantidad pagada de manera indebida, ¿sí? Hay una condena al pago de intereses y de actualizaciones. Sí, ahí donde vemos ya muy claro la diferencia del tribunal de mera anulación y el tribunal de plena jurisdicción. Y ya posteriormente, en el año 2007, se emite la primera ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato,
donde ya se contemplaba el tribunal como un órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio, ¿sí? Y ya actualmente tenemos ya a nuestro tribunal ya más bien regulado, ya más consolidado, porque ya en junio del año 2017 se emite la segunda ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Aquí ya se cambia la denominación de nuestro tribunal. Y ya esta ley en su artículo segundo nos define de alguna manera ya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato como un órgano jurisdiccional con autonomía de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio del Estado de Guanajuato. Y lo importante, lo que comentaba anteriormente de mi compañero, el magistrado Arturo Alara Martínez, ¿sí? Ya forma parte del sistema estatal anticorrupción, ¿sí? De acuerdo a las reformas constitucionales que se dieron en ese año. Y ya para concluir, nada más mencionarle cuáles son las características que desde mi punto de vista actualmente tiene nuestro tribunal. Si lo que le comentaba ya, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se cambia de denominación y ahora ya es Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ¿sí? Y es contemplado como un órgano jurisdiccional con plena autonomía, un órgano autónomo desde el punto de vista de nuestra Constitución local, ¿sí? Y también es considerado como un órgano jurisdiccional de control de legalidad, porque se plantean las controversias, se declara la nulidad del acto de resolución impugnado, se reconoce el derecho y viene una condena. Pero también, desde mi punto de vista, ahora podemos considerarlo ya como un órgano de control de constitucionalidad, ¿sí? Porque como usted sabe, y saben los abogados que nos están viendo, ¿sí? A la fecha tenemos el deber de asumir el control difuso de constitucionalidad a fin de desaplicar los preceptos o leyes que consideramos que van en contra de nuestra Constitución Federal. Y el otro aspecto importante, ¿sí? Lo que se comentaba ya es un órgano jurisdiccional de sanción, porque a partir de las reformas constitucionales donde se reestructura todo el sistema anticorrupción, ¿sí? Pues ya el tribunal, ¿sí? Cuando se trata de faltas, graves, aplica la sanción a los servidores públicos y a los particulares que incurrieron en alguna responsabilidad administrativa. Y cuando se trata de faltas administrativas no graves, pues los órganos de control de los municipios o del Estado aplican las sanciones a los servidores públicos, ¿sí? Y en este caso ya vienen a promover sus juicios o sus procesos administrativos en contra de las resoluciones emitidas por ese órgano interno de control. Y algo muy importante que a la fecha estamos tratando de implementar o estamos buscando, ¿sí? Que el Tribunal de Justicia Administrativa sea un órgano de conciliación, porque vemos que están aumentando las demandas y hay muchas demandas en aspecto económico y estamos impulsando unas reformas a nuestro Código de Procedimiento de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, donde se contemple una fase más, una audiencia de conciliación, donde se pueda platicar con los particulares. Si en caso de que lleguen a algún convenio, se termina el proceso. En caso de que no lleguen a ningún convenio, pues sigue el proceso administrativo en todas sus fases y va a terminar con una sentencia. Sí, es lo último que estamos tratando de impulsar, estas reformas, donde tratamos de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sea innovador y contemplemos. Sabemos que ya en algunos estados de la República ya tienen la conciliación, ¿sí? Y es donde estamos trabajando ahorita a la fecha. No, muy bien, magistrado. Realmente ha sido una evolución increciendo, una evolución que ha hecho que el tribunal pues pase de ser un tribunal, como usted bien lo mencionó, de mera anulación, un tribunal que emitía exclusivamente sentencias declarativas, a un tribunal con plenitud de jurisdicción, a emitir sentencias con ejecución. Y yo creo que eso es un paso trascendental en cualquier órgano jurisdiccional, pero sobre todo en este que experimentó
un cambio sobre todo tan progresista, porque como dicen, no es lo mismo tener dientes para poder en un momento dado lograr una ejecución, hacer un tribunal meramente declarativo que finalmente podía no tener las herramientas para solicitar la ejecución de sus sentencias. Entonces yo creo que eso es un paso trascendental, importantísimo, y bueno, todo lo demás que nos ha mencionado, pero algo que también llama mucho mi atención es el que estén procurando el que entren los medios alternativos de solución de controversias, que bueno, afortunadamente se reformó también nuestro artículo 17 constitucional, que ya los establece prácticamente como parte de nuestro sistema jurídico y que sí tiende a ser una parte importantísima del procedimiento en el que quizás puede no alargarse tanto un juicio para esperar el dictado de una sentencia, sino resolver la cuestión litigiosa pues en un término perentorio a través de una conciliación. Me parece extraordinario, sigue siendo el Tribunal de Guanajuato un tribunal de vanguardia, un tribunal que está al día, que continuamente está evolucionando a la par que evolucionan las instituciones de nuestro país y del mundo, cosa que en lo personal pues es motivo de felicitación, presidente, para sus integrantes, para su líder como presidente. ¿Por qué? Pues porque se necesita a las personas que lo integran, que tengan esta visión para lograr cada vez una mejor impartición de justicia. Muchísimas gracias, presidente. Ahora, el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, yo sé que la justicia digital es algo que ya se venía gestando en muchos tribunales de nuestro país, pero creo que la pandemia fue algo que nos hizo entrar abruptamente a buscar este tipo de justicia. ¿Qué nos puedes platicar, magistrado, acerca de la justicia digital en el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato? Gracias, ministra. En efecto, es pertinente señalar que este Tribunal de Justicia Administrativa, como bien tú lo has indicado, es un tribunal evolutivo, es un tribunal de vanguardia, es un tribunal de innovación, y tan es así pues que incluso antes del 2020, que efectivamente la pandemia nos generó un reto muy importante, este tribunal ya contaba con el juicio en línea. Estamos hablando desde el año 2015. Un juicio en línea que se ha venido desde luego fortaleciendo, se ha venido consolidando como parte de lo que llamamos la justicia digital, o lo que conocemos también acá en Guanajuato como los servicios informáticos del tribunal. En el caso del juicio en línea, un dato importante es que el 60% de los procesos contenciosos administrativos que se despliegan hoy en día en este tribunal se tramitan bajo esta modalidad, el 60%, es decir, más de la mitad. El juicio en línea, que desde la interposición de demanda, todas las promociones del justiciable, del abogado postulante, del ciudadano que acude a este servicio público de impartición de justicia, a todos los acuerdos de los magistrados instructores, la propia sentencia, están en un sistema digital, un sistema que se accesa desde cualquier lugar, desde luego que cuente con el servicio de Internet. Estamos hablando desde luego que la pandemia se fortaleció, se incrementó en el 2020 este sistema, que siguió funcionando, no obstante pues la situación de contingencia sanitaria que teníamos en todo el país y desde luego también en esta entidad federativa. Pero no solamente es el juicio en línea que ha venido fortaleciendo, evolucionando y funcionando, sino también las notificaciones electrónicas, porque en Guanajuato no solamente se practican las notificaciones electrónicas en el juicio en línea, sino incluso en el juicio tradicional. De tal suerte entonces que más del 60% de las notificaciones, las comunicaciones pues que realiza el órgano jurisdiccional con las autoridades, con los particulares, con los justiciables, se realiza a través de las notificaciones electrónicas. Es un dato también muy interesante, porque desde hace algunos años también el tribunal las ha venido realizando. Es uno de los tribunales pioneros en el país en estas herramientas tecnológicas. Sumado a ello, también quiero comentar el tema del expediente en línea o del expediente digital. Todas las promociones que se presentan en este órgano jurisdiccional se digitalizan, de tal suerte que el 100% de las promociones están digitalizadas, igual que los acuerdos que emiten cada una de las salas en los asuntos que están conociendo, que están substanciando. El expediente en línea o el expediente digital, que puede ser consultable por el ciudadano desde cualquier lugar vía remota. Puede consultar los acuerdos, puede consultar las sentencias, puede consultar sus propias promociones.
a través de este expediente en línea o expediente digital. Ya mencionaba el magistrado Cuauhtémoc el tema de las sesiones de pleno grabadas, subidas en la página web, que también cabe destacar que en el 2020, durante la pandemia, este tribunal fue de los primeros órganos jurisdiccionales que siguió impartiendo justicia a través de las sesiones del pleno vía remota. Fue de los primeros tribunales que llevó a cabo esa acción como parte también de la justicia digital. En el tema también de la justicia digital, el sistema de criterios que se ha venido impulsando a partir de 2019, donde tenemos compilados más de 300 criterios que ha emitido el tribunal desde el año 2011 y que son accesibles también vía remota para cualquier ciudadano, incluso innovando desde hace ya este 2019 en el sistema pues de precedentes. También cabe destacar el sistema de asesor en línea o asesoría digital que lleva a cabo la Defensoría de Oficio. En Guanajuato tenemos un instituto de Defensoría de Oficio que desde hace más de 20 años asesora al ciudadano, defiende al ciudadano en materia de justicia administrativa y fiscal, con 6 regiones en diferentes puntos de nuestra entidad federativa y que también cuenta con esta asesoría vía digital o vía remota. Un dato interesante, el año pasado, 2021, más de 300 consultas en vía remota. Se asesora pues al ciudadano también a través del sistema digital. Mencionar también que en el 2020 se implementó el sistema de agenda de citas electrónico, donde el ciudadano podía agendar su cita no solamente para presentar promociones o demandas, sino también para consultar el expediente en físico o bien también para tener algún acuerdo de algún alegato que le llamamos de oídas, pues con los propios magistrados. El juicio sumario que se implementó a partir de 2021 con una reforma que se llevó a cabo en el 2020, también hay que mencionarlo, este juicio sumario que ha abreviado los plazos de resolución de los asuntos de manera muy significativa. Desde luego todo un reto también para este tribunal, lo comento porque el juicio sumario se implementa privilegiadamente en la modalidad de juicio en línea. Entonces ya tenemos un juicio a distancia con plazos abreviados para ciertos asuntos de determinado monto y características. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa ha venido efectivamente evolucionando de un tribunal de mera anulación a un tribunal de plena jurisdicción, pero con herramientas, con instrumentos digitales que posibilitan y que permiten un acceso a la justicia, me parece integral, oportuno y dinámico. Muchas gracias por tus preguntas, ministra. No, al contrario, magistrado, de veras te lo agradecemos porque evidentemente la tecnología hoy en día es la herramienta principal para todo desarrollo de actividades. Y bueno, esto no escapa a la justicia, que por supuesto nos da mucho más acceso a ella en el punto en que nos encontremos del estado de Guanajuato, en este caso, para poder promover un juicio, para poder tener acceso al expediente, para poder notificarnos precisamente de las actuaciones o bien para poder tener acceso a los magistrados y a las magistradas que integran este tribunal. De tal manera que, pues volvemos a insistir, es un tribunal de vanguardia que además ya venía incursionando en este juicio en línea mucho antes de la pandemia y que bueno, con ella seguramente se consolidó y hoy es un juicio que está funcionando y que está funcionando bien. Muchísimas, muchísimas gracias, magistrado. Y por último, bueno, en esta segunda ronda de preguntas, le preguntamos al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado, ¿cómo satisface el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato la necesidad de formación académica? ¿Eres tan amable, magistrado? Muchas gracias, ministra. En efecto, la educación es un tema fundamental, un tema natural. Desde que tenemos nuestro primer acercamiento con nuestra sociedad hasta el último, ya prácticamente en el hecho de nuestra muerte no dejamos de aprender. Y qué mejor si lo hacemos de una manera organizada, de una manera ordenada. Es un tema que, al igual que la judicatura, me apasiona. Vengo de trabajar en la academia, en las aulas universitarias como docente, me desempeñé como consejero universitario, secretario técnico en tribunales de asuntos estudiantiles, universitarios. Entonces, bueno, llegando aquí al tribunal, precisamente me encuentro con este Instituto de la Justicia Administrativa, que precisamente en este año, este 24 de mayo, cumplió 20 años.
cuando se crea el Instituto de la Judicatura. Y entonces en este instituto pues nos encontramos con ese mecanismo que nos permite pues capacitar a nuestro personal, que es una atribución que tenemos y una obligación que tenemos en nuestra ley orgánica, pero también así capacitar a los abogados, a los servidores públicos, estatales y municipales, a los jueces administrativos municipales, a los estudiantes, a la ciudadanía en general, como una manera de acercar ese conocimiento de la justicia administrativa y fiscal y algunos otros temas de derecho administrativo y desde luego en materia también de responsabilidades administrativas y responsabilidad patrimonial, del cual se encarga pues ese instituto de la justicia administrativa. En nuestras aulas se han forjado ya 16 generaciones del diplomado, bueno, de diplomados, 22 de la especialidad, 7 de la maestría en la justicia administrativa y seguimos buscando precisamente detectando aquellas áreas en donde se requiere fortalecer esa capacitación, tanto para nuestro personal interno, nuestro personal jurisdiccional, como también atendiendo a esas demandas que nos hace los justiciables, las universidades, para buscar acercar este conocimiento y que ese conocimiento sea oportuno, que sea prudente, que sea conocimiento necesario. Cabe destacar, como ya lo mencionó también mi compañero magistrado Gerardo, en la oferta académica tenemos no solamente la modalidad presencial, sino también tenemos una modalidad virtual, en línea. Esto nos permite también llegar a aquellos rincones en donde prácticamente de aquí de la sede del Tribunal en Silao de la Victoria, para llegar al municipio más alejado, pues tienen que pasar 5 horas y media, que gracias a esta modalidad virtual, pues permite que se llegue ese conocimiento sin necesidad de que se tengan que trasladar a la sede del tribunal. Entonces, dicho de una manera coloquial, pues es una maravilla aprovechar esas herramientas que nos da la tecnología para llevar a esos lugares más recónditos. Cabe destacar que también hace poco tuvimos un diplomado internacional en materia de justicia administrativa, en donde no solamente nos logramos acercar a esos municipios más recónditos y más alejados del estado, perdón, sino también a varios estados de la República e incluso a varios países. Cabe destacar que pues en nuestra plantilla de docente pues encontramos con personal altamente calificado, académicos de reconocida amplia y trayectoria en la región en la distinta región pues del país y del extranjero. Contamos también con diversas publicaciones, con nuestra revista La Justicia Administrativa Hoy, en donde publicamos personal jurisdiccional, magistrados, algunas sentencias relevantes, desde luego, y también se invita a la ciudadanía, a los colectivos, personal jurisdiccional, personal académico para que participe y desde luego también tenemos diversas publicaciones de libros sobre temas especializados en materia de justicia administrativa, responsabilidades administrativas. Como le comentaba, es un tema que me apasiona. El otro día me comentaba mi hijo, oye, papá, ¿tú también das clases? Sí, desde luego, ¿cuántos alumnos has impartido? Porque de repente vamos por la calle y me dice, ¿quién te saludó? Ah, pues fue un alumno, un exalumno. Y ya haciendo cuentas, pues caray, es un gran impacto. Creo contabilizaba con mi hijo a lo mejor poco más de 10,000 estudiantes que tuve, alumnos, y pues los que se ha tenido uno la oportunidad de estar compartiendo esta información. Entonces, creo que además de esta función jurisdiccional, es una gran labor y ennoblece pues el espíritu y el alma, la función educativa y la función docente. Desde luego es algo que realizamos a través de nuestro instituto. Sería eso, ministra. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, no cabe duda que la función docente y la función jurisdiccional van de la mano. Y qué mejor cuando es impartida por funcionarios que tienen la teoría y la práctica para poderla transmitir a los alumnos de una manera pues completa, total y absolutamente completa, y más con la experiencia docente que en lo personal tú tienes. Te hago el símil, como decían al ministro Azuela. Don Mariano pues también dio clases toda su vida y fue algo que siempre participó activamente tanto en la Administración de Justicia como en la academia. Entonces decía el ministro Gudiño, este mundo se divide en dos, los que han sido alumnos de Mariano y los que hubiéramos querido ser. Lo mismo van a decir de ti después de todos los alumnos que has tenido en el estado de Guanajuato. Es un placer platicar contigo, con la magistrada, con los magistrados, con todos
de veras altamente ilustrativos, son realmente personas profesionales, capaces, honestas, con un código de compromiso y de ética muy particular y muy especial que los hace, pues precisamente ser un órgano de confianza para la ciudadanía y sobre todo un órgano con personal, sobre todo sus magistrados y sus magistradas altamente calificados. Este es un orgullo para los justiciables del estado de Guanajuato contar con un tribunal como el de justicia administrativa que ustedes integran. Desgraciadamente el tiempo pues nos gana, quisiéramos seguir platicando con ustedes mucho más tiempo, pero no nos es posible. Entonces tenemos que dar por terminado el programa. Les agradezco profundamente el favor de su asistencia, el habernos participado de sus experiencias, tanto personales, profesionales, como del funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa. Ha sido realmente un placer escucharlos. Y bueno, vamos a despedir este programa pidiéndoles rápidamente un mensaje muy rapidito para nuestro público televidente, que iniciamos desde luego con la magistrada Guillermina Baldomino. Magistrada, si eres tan amable de darnos tu mensaje para nuestro público televidente, y nuevamente mil gracias a ti y a los magistrados por esta hermosísima entrevista. Adelante, magistrada. Al contrario, ministra, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por esta oportunidad. Comentar que me siento muy orgullosa de pertenecer a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato por la gran labor que ha desarrollado, como se ha visto a lo largo de esta entrevista. Que tengo unos excelentes compañeros magistrados que más allá de su gran trayectoria y experiencia profesional, siempre están dispuestos a ayudar y a apoyar, sin duda alguna, su apoyo y respaldo para la construcción de este tribunal fue definitiva para que esto se lograra. Siempre estuvieron de mi lado en este proyecto. Y a las mujeres que nos escuchan, decirles que podemos con cualquier actividad, con cualquier cargo, invitarlas para que día a día continuemos capacitándonos en la medida de nuestras posibilidades para estar más presentes en la vida laboral. Deseo yo que haya más mujeres en la corte, en los tribunales, en los juzgados, pero eso lo vamos a lograr con la preparación que estemos teniendo. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, magistrada. Coincido plenamente con todo lo que nos has manifestado. Por supuesto que sí, es un aliento para las mujeres para continuar adelante, para perseguir sus sueños. Y bueno, tú eres una imagen y un ejemplo precisamente de conseguir ese sueño a través de la dedicación y el esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación, le pedimos que nos haga el favor de dar su mensaje al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, ministra. Agradecerle a usted, agradecerle a la asociación esta oportunidad que nos dan de exponer lo que se hace en el Tribunal de Justicia Administrativa y también pues comentar a la comunidad jurídica del Estado de Guanajuato y a los ciudadanos que sigan teniendo confianza en el tribunal. Así ha sido, nuestro crecimiento ha sido exponencial. Yo creo que crecemos entre un 50 y 100% año con año. Tenemos demandas, muchísimas demandas. Eso creo que es una expresión de confianza, pero quiero decirles que lo sigan teniendo. El tribunal está integrado por personas muy capaces, muy honestas, muy comprometidas, y no solamente me refiero a los compañeros magistrados que así son, sino también el del personal que nos apoya, secretarios de estudio y cuenta, secretarios proyectistas, todos estamos comprometidos con la labor jurisdiccional y pues que sigan teniendo confianza en nosotros. Sabremos responder. Claro que han sabido responder, magistrado, y basta conocerlos, basta escucharlos para que la gente, por supuesto, tenga esa confianza de la que tú has señalado. Muchísimas gracias, magistrado. A continuación, el magistrado presidente, Elverio García Monzón. Si eres tan amable, magistrado presidente, de tu mensaje. Sí, gracias. Pues, ministra, agradecerle la oportunidad que nos dio de dar a conocer que
qué es nuestro tribunal, que el público en general conozca a nuestros y sus magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Agradecer también a la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, AC, y también agradecer a los justiciables, a la ciudadanía en general de nuestra entidad, la confianza que han depositado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Decirles que estamos a sus órdenes, estamos preparados para seguir recibiendo sus demandas, a pesar de los problemas que ha traído la pandemia, porque no estábamos preparados. Sí, aquí platicamos, asumimos un reto, sí, a pesar de los contagios que tuvimos dentro del tribunal, hemos procurado seguir con la tramitación y resolución de los asuntos, porque sabemos que la importancia y trascendencia que tiene la impartición de justicia para los gobernados. Muchísimas gracias y agradecerles esta confianza. Gracias, magistrado presidente. Ha sido un honor escucharlos. Gracias por tu liderazgo. Gracias por permitir que esta entrevista se llevara a cabo de esta manera tan ágil, tan coloquial y sobre todo tan ilustrativa. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Y a continuación le pedimos al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, si es tan amable también de darnos su mensaje. Agradecer en primer término esta valiosa oportunidad que se nos brinda de haber expuesto algo de nuestra persona, trayectoria profesional, pero desde luego y muy importante, qué es y qué hace nuestro Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Exhortar e invitar a los ciudadanos guanajuatenses a que sigan acercándose, a que sigan utilizando los servicios que realiza este órgano jurisdiccional de impartición de justicia, de formación, de defensoría pública, que sigan creyendo en el tribunal, que día a día construye esta confianza que se tiene con base a los resultados, que sigan acercándose a los servicios que prestamos y que, bueno, nosotros afrontamos el reto y asumimos la responsabilidad de seguir trabajando en impartición de justicia con más oportunidad y calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Ha quedado pues prácticamente a la vista la gran calidad de la magistrada y de los magistrados de este tribunal. Muchísimas gracias, magistrado. Y por último, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, si eres tan amable, magistrado, de darnos tu mensaje. Muchas gracias, realmente el agradecido soy yo por estar en ese espacio con usted, con mi compañera magistrada, compañeros magistrados. Agradezco también a la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa por esa iniciativa y agradezco a todo el personal jurisdiccional y administrativo, de intendencia, de vigilancia, todo el personal que labora en su trinchera, desde luego nuestra secretaria general, de manera particular y de manera especial a todo el personal jurisdiccional de mi sala por su valioso trabajo, entrega, compromiso y visión de servicio. Decirle a la ciudadanía, este es su tribunal, acérquense a él, estamos preparados y con el compromiso de servir de la mejor manera. Quiero terminar citando a una jurista que en su presentación ante el Pleno de la Corte mencionaba, la justicia es como el amor verdadero, es algo poco común, pero no imposible. Margarita Beatriz Luna Ramos, en el 2004. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente un placer haber estado con ustedes. Yo creo que el tribunal pues tiene prácticamente la confianza de los justiciables en el Estado y pues no podría ser de otra manera. Los números del tribunal así lo manifiestan, así lo expresan, pero conociendo a su magistrada y a sus magistrados, creo que todo el estado de Guanajuato está plenamente convencido que tienen uno de los mejores tribunales de justicia administrativa de nuestro país. Mi felicitación y mi agradecimiento por esa gran labor que han desarrollado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Conoce a tus magistradas y a tus magistrados, que auspicia
la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, y que por supuesto ha sido a instancia y a iniciativa de su presidente, el señor magistrado Jesús Anlena Alemán. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros.